Que este domingo sea un domingo de bendición para todos, hermanos, para todos. Dios les bendiga. Hoy, domingo 23 de agosto, y también es una fiesta muy importante para América Latina, para la fe cristiana católica. Celebramos hoy a Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Un saludo a todos en América y nos seguimos encomendando también a nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima. Este también es el domingo número 21 de los 34 domingos que tiene este tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia. El Evangelio hoy, según San Mateo, nos dice: en aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guiados por el Espíritu Santo, dividamos esta reflexión de este Evangelio en tres partes. Lo que la gente dice de Jesús, esa es la primera parte. Lo que Pedro le dice a Jesús, esa es la segunda parte. Y lo que Jesús le dice a Pedro, esa es la tercera parte. La primera parte, lo que la gente dice de Jesús. Los estudiosos en la Escritura dicen que es bien particular ver tantas respuestas de nombres diferentes para Jesús, que Juan Bautista que resucitó, que Elías que se prometía que volvería a la tierra es él, que Jeremías, que no se sabe por qué la alusión a Jeremías o a otro profeta. Bueno, la figura de Jesús para la gente es un profeta, es decir, una figura muy importante, pero la gente todavía no tiene la capacidad de reconocer en él al Hijo de Dios. Ese es el primer detalle. Ahora bien, los estudiosos dicen, en parte tanta diversidad de respuestas de la gente o de concepciones de la gente está en esa palabra que dice Jesús. Jesús dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hay una reflexión bien interesante y es respecto de esa palabra Hijo del Hombre, que se refiere a Jesús. Pero hay que ver cómo la escribe el evangelista, porque es que a veces el evangelista escribe esa palabra Hijo del Hombre con H minúscula, en minúsculas, y cuando lo escribe así hace referencia a la realidad humana de Jesús, es decir, a ese Dios que se encarnó, que está con nosotros en ese momento, el Hijo del Hombre, pero que cuando la escribe con mayúsculas habla de ese Salvador futuro que vendrá. Entonces la gente no tiene claro con aquella palabra Hijo del Hombre si Jesús se está refiriendo en presente o en futuro a un Salvador que estará por venir. Esos son los análisis que hacen de esa palabra los estudiosos de la Sagrada Escritura. Lo que sí queda claro es que es Dios con nosotros, el Dios que tomó carne humana, el que está frente a ellos. Segundo, lo que Pedro le dijo a Jesús. Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta afirmación parte en dos el Evangelio de Mateo, porque ahí está la meta que quería alcanzar Jesús, que con sus milagros, con sus predicaciones, los apóstoles que van a ser las columnas, como este pilar que está aquí, las columnas que sostienen la iglesia,
pues crean que Él es Dios con nosotros, que Dios ha llegado y se encuentra en medio de nosotros. Entonces acabamos de escuchar en Pedro la primera vez que se profesa el credo, no como nosotros lo tenemos construido, pero sí el credo en la voz de Pedro, porque nuestro credo tiene el fundamento de la fe de los apóstoles. Tercero, lo que Jesús le dijo a Pedro. Primero, una bendición: bendito seas tú, Simón, hijo de Jonás, hasta con el nombre original de él. Luego le dice: tú eres la roca, porque la palabra Pedro significa piedra. Tú eres esa roca, esa piedra sobre la que fundaré mi iglesia. Habla de la iglesia en singular, no dice mis iglesias, habla de mi iglesia. Y luego le dice: te voy a dar las llaves. Las llaves es signo de autoridad, las llaves es signo de confianza, pero las llaves es también signo de responsabilidad y compromiso. Algunos piensan, ¿por qué Mateo le da tanto realce a la figura de Pedro? Y es porque Pedro, que va a ser el encargado de dirigir la barca de la iglesia en las primeras comunidades, sobre todo en aquellas que eran paganas, aquellas comunidades que no tenían consolidada la fe en Cristo del todo, sino poco a poco fueron creciendo, pues para ellos la figura humana de Pedro, un judío guiándolos, no era fácil de entender. Por eso esta autoridad de Pedro, que nosotros la reconocemos en el Papa y que oramos por la iglesia. A todos en este día los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.